Muy buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Es un privilegio poder venir y predicar otra vez. Quiero dar gracias a todos los hermanos que han estado laborando para que se pueda transmitir este mensaje, especialmente al hermano Esaú Flores. También quiero dar gracias al pastor Alejandro Ramírez. Quiero dar gracias a todos los hermanos que están con el seminario de música, a todos los instructores, y pues verdaderamente es una bendición poder estar con ustedes y yo sé, hermanos, que Dios va a usar grandemente a todas las clases, a todos los alumnos que están participando en este seminario virtual de música 2020. ¿Qué año tan raro hemos pasado este año? Y la verdad es que algunos ya decimos, queremos regresar a la normalidad, pero pues Dios sabe por qué nos ha puesto en esta situación por este tiempo y que sea para su honra y su gloria. Les pido de favor si me pueden acompañar al libro de Jeremías, capítulo número 2, versículo número 13. Jeremías, capítulo 2, versículo número 13. Y voy a permitirme leer este versículo. Dice así la palabra de Dios: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Voy a leerlo una vez más. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio de poder predicar una vez más. Yo ruego, Señor, que por favor obres en mi corazón, en los corazones de mis hermanos. Señor, cuántas gracias te damos por este seminario. Yo pido, Señor, que uses este seminario de manera muy grande en las vidas de mis hermanos. Y yo ruego, Señor, que tú seas honrado y glorificado. Señor, tú eres un Dios tan bueno, tan fiel. Gracias, Señor, por tus bendiciones sobre nosotros. Pero, Padre, también te pido en este momento que uses el mensaje de tu palabra en las vidas de mis hermanos, en mi propia vida. Y, Señor, que tu voluntad sea hecha en nosotros. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí en la palabra de Dios encontramos el libro de Jeremías, escrito por el profeta Jeremías al pueblo de Israel, y es una carta un poco triste porque Israel ha dejado de hacer lo que debe hacer, se ha alejado de Dios, y ellos han comenzado una caída espiritual que va a terminar con pues la destrucción de Israel, el abandono de la tierra de Israel. Ellos serán llevados en cautividad y será una gran tristeza. Y aquí el varón de Dios está sonando trompeta, está predicando diciendo, por favor, no es necesario llegar a eso, hay algo mejor. Dios nos permite misericordia, nos da gracia, nos perdona pecado, pero si nosotros seguimos en el plan en el cual estamos, habrá destrucción. Ustedes ya conocen la historia. Jeremías fue rechazado por el pueblo. Por eso después vuelve a escribir otro libro llamado Lamentaciones. Pero aquí encontramos en este pasaje, aquí al comienzo del libro de Jeremías, que Jeremías resume toda la situación en Israel con estas dos observaciones, dos similitudes. Por un lado, que ellos han rechazado a Dios, quien es la fuente de agua vida, agua viva, agua pura, agua que refresca, y han cavado para sí cisternas rotas. Hace unos 20 años mi familia y yo vivíamos en Bangalore, en la India, un pueblo muy pequeño de unos pocos miles de habitantes. Había un pozo en ese pueblo, estaba conectado a una bomba de agua, y el grifo parecía estar abierto, yo creo que las 24 horas al día. Literalmente usted podía pasar día y noche a cualquier hora y encontrarse con mujeres ahí con sus cubetas, con sus recipientes de agua, y estaría cayendo el agua, y en cuanto terminara uno, inmediatamente ponían otro.
y yo tengo amigos que fueron a recoger agua cada día en ese lugar, personas conocidas a nosotros, personas que pues tratábamos con ellos en muchas situaciones, y algunos de ellos me comentaban que tenían que esperar a veces horas para poder recibir su agua. Yo creo que nosotros pues somos un pueblo muy bendecido en el sentido que no tenemos que esperar horas para recibir agua. La mayoría tenemos agua cuando la queremos, abrimos el grifo, la llave del agua y tenemos el agua que deseamos, pero ellos pues no tenían esa posibilidad. Algunos que podían hacían cisternas y compraban agua de una pipa. En algunos lugares se llaman camiones cisternas. Compraban agua, llenaban la cisterna, pero muchas veces por los temblores y diferentes razones, que se rompían las cisternas, el agua se perdía de esas cisternas. Hace unos días estuve hablando con un hermano muy querido mío, un amigo que antes trabajaba en una fábrica donde hacían tinacos de agua, y le pregunté: hermano, ¿tiene usted alguna idea, se ha hecho algún estudio sobre qué porcentaje de agua en las cisternas en México se llega a perder? Y me dijo, curiosamente sí, se hizo un estudio y aparentemente el 10% del agua que se pone en las cisternas se piensa que se pierde en las cisternas que existen en México. Y claro, la zona del sur es más propenso a tener cisternas rotas que, por decir, la parte del norte, por la geografía sísmica del centro de México. Pero el pueblo de Israel ha cometido un grave error en el cual ellos han cavado cisternas rotas, espiritualmente hablando, históricamente hablando. Ellos han cavado estas cisternas y en vez de depender de la fuente de agua, quien es Dios, ellos dependían de sí mismos, dependían de las circunstancias que los rodeaban, y ellos dependían, por decirlo así, de la lluvia desconfiable del Medio Oriente, que pues llueve muy poco, hermanos, y cómo es que iban a tener agua. Los cristianos, a veces nosotros seguimos el ejemplo del pueblo de Israel cuando presentamos las siguientes 7 características de una persona que tiene una cisterna rota. A lo mejor usted, al escucharme hoy, diría: bueno, hermano Billy, yo sí soy un buen cristiano, yo no tengo una cisterna rota, yo no haría las cosas que hacía el pueblo de Israel. Pero si usted me permite este estudio sobre cisternas rotas y lo que significa tener una cisterna rota de manera espiritual, yo creo que a veces tenemos aspectos de nuestras vidas que sí son como una cisterna rota. En primer lugar, yo creo que una persona que tiene una cisterna rota tendrá la característica de confiar en sus propias habilidades. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 5 y 6? Ustedes lo conocen. Dice ahí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice ahí: fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios, fía en Él. Pon tu esperanza en Dios. Sin embargo, a veces no lo hacemos. A veces estamos tan cargados con los problemas del mundo, los problemas de la vida, nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la escuela, en el trabajo y tantas otras cosas, que honestamente estamos dependiendo de nosotros mismos. Confiamos en nuestras propias habilidades. Nos dice Juan 15, versículo número 5, yo soy la vid, dijo Jesucristo a sus discípulos, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando nosotros estamos separados de Dios, hermanos, es imposible que hagamos lo que se debe hacer. Es imposible ayudar a una persona que piensa que puede hacer algo cuando en realidad no sabe cómo hacerlo. Mi padre fue salvavidas por un tiempo en un campamento cristiano
que había en el estado de Tennessee cuando yo era apenas de 1 año de edad hasta los 3 años de edad. Estuvimos viviendo ahí en ese campamento. Mi papá era el asistente al director y entre muchas responsabilidades que tenía, él tenía que ser el salvavidas del campamento. Entonces los niños ahí se metían, ¿verdad? Y algunos llegaban y decían, claro, yo sé nadar. Y se metían a la alberca y ¡pum!, caían hasta abajo. Y mi papá tuvo que esperar a que dejaran ellos de moverse así. En ese momento él podía meterse para sacar y salvar a ese niño. Y llegó a salvar a varios niños durante ese tiempo. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Mientras ellos estaban moviendo sus brazos y sus piernas y todo lo demás, si él se metiera en ese momento, podrían haberlo golpeado a él, podrían haber causado mayor problema, podría mi propio padre haberse hundido por lo que ese niño podría haberle hecho a él. Entonces es necesario que una persona que está confiando en sus propias habilidades, a veces tenemos que dejarlo, y es difícil ver a alguien que no sabe lo que hace, pero insiste que sabe lo que está haciendo. Y a veces nosotros así somos con Dios. Dios viene y nos dice, hijo, ¿te puedo ayudar? No, Señor, yo ya sé lo que estoy haciendo. Hijo, mira, aquí tengo en mi palabra instrucciones que te van a ayudar. No, no, Señor, ya estamos bien, ya sabemos lo que vamos a hacer. Oh, hermanos, cuando nosotros vemos a ese niño que está actuando, que se está enorgulleciendo, pensando que sabe lo que hace, pero en verdad está causando problemas, nos da tristeza. Y cuánto más le da tristeza a Dios cuando nosotros estamos confiando en nuestras propias habilidades. En la actualidad, las redes sociales han dado una voz enorme a algunos que tienen muy poco discernimiento. Si usted se mete a Facebook, usted se mete a ver redes sociales, usted va a ver cada idea, cada cosa, y a veces son personas que tienen muy poco discernimiento y están recomendando ciertas cosas y uno dice, ¿cómo es posible que recomienden eso? Pues es que están confiando en sus propias habilidades. Y hermanos, necesitamos tener cuidado de no confiar en nuestras propias habilidades, porque entonces estamos actuando como aquellos que tienen cisterna rota. En segundo lugar, encontramos una segunda característica de una persona que tiene una cisterna rota cuando depende de la provisión propia. Depende de la provisión propia. ¿Qué nos dice Lucas 12, versículo número 20? Dice así, pero Dios le dijo a este hombre que tenía muchos terrenos, tenía muchos víveres, tenía una buena casa, tenía la cosecha que había llegado y ahora él está haciendo lugares donde guardar toda su cosecha y haciéndolos más grandes. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Oh, hermanos, a veces nosotros trabajamos tanto, solamente para las cosas que tienen valor terrenal y no estamos laborando por aquello que tiene valor eterno. Y todo esto que hemos hecho, ¿para quién será? ¿Será para nuestros hijos? ¿Será para alguna otra persona? Pero hermanos, no tiene valor eterno lo que es de esta tierra. Necesitamos depender de una provisión divina y no de nuestra propia provisión. Cristo enseñó a sus discípulos a orar. ¿Recuerda usted esa oración? Muchas personas la llaman el Padre Nuestro. Es una oración que en sí no es para estarla repitiendo, sino más bien es una idea, un diseño, un ejemplo de cómo orar. Pero en esa oración, una de las cosas curiosas que Cristo enseña a sus discípulos es que les dice que deben orar por el pan diario. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos comida en casa. Nosotros tenemos refrigerador, tenemos una alacena, tenemos lugares donde guardamos comida y honestamente nosotros ya tenemos la comida para hoy y aún para el día de mañana. Pero hay algo muy interesante. Dios quiere que aún teniendo la comida de ese día, que le digamos, Señor, la comida de este día, el pan diario, Señor, dánoslo hoy, por favor.
¿Por qué? ¿Sabe usted que la comida se puede echar a perder? Yo recuerdo una vez en una conferencia de misiones allá en Cuernavaca, nosotros, mi esposa y yo, hicimos muchísima comida. Hicimos una comida tipo guatemalteca, que tiene carne y verduras y papa, y es una comida que nos enseñaron unas hermanas en un viaje que hicimos allá a Guatemala, y habíamos hecho pues unos sartenes enormes, ¿verdad? Llenas de esa carne, pero cuando la quisimos preservar, la hicimos el día anterior a la conferencia, a la comida internacional. Cuando guardamos la comida, no se guardó de la manera necesaria y se echó a perder. Ese día cuando nos levantamos, yo estaba contento, teníamos comida como para 100 personas, hecha por mi esposa y yo. Yo era el pastor de la iglesia en aquel entonces. Yo quise poner el ejemplo diciendo, pues yo como pastor, ¿verdad? Yo puedo hacer este trabajo, y dependiendo de mí mismo y diciendo, yo sí puedo. Y llegamos a servir la comida y nos dimos cuenta que se había echado a perder. Y hermanos, tuvimos que llevar esa comida y tirarla. Recuerdo que llegaron perros ahí a comer toda esa comida que estábamos tirando, y yo fui y tuve que comprar pollos rostizados, y ya no teníamos comida como para 100 personas, teníamos comida como para unas 40 personas, y yo estaba muy enfadado conmigo mismo y mi esposa también, y bueno, pues fue un desastre. Hermanos, qué importante es confiar en Dios y depender de la provisión de Dios. No depender de la provisión mía. El primer punto es necesitamos confiar en las habilidades de Dios en vez de nuestras propias habilidades. En segundo lugar, necesitamos confiar en la provisión de Dios y no en la provisión nuestra. Aun cuando tenemos o pensamos tener todo lo que necesitamos, debemos pedirle a Dios que Él provee de acuerdo a su perfecta voluntad. Todo lo que tenemos podrá ser perdido en un solo día. Una noche mi cuñado fue a dormir, levantó temprano, 3:30 de la mañana, estaba haciendo mucho frío, había hielo, había nieve, puso una fogata ahí para que se calentara la casa, salió a trabajar, y 1 hora más tarde la casa se incendió. Su esposa, sus 3 hijos, gracias a Dios, lograron salir de la casa, pero solamente con sus pijamas y con cosas mínimas que pudieron agarrar, y toda la casa se incendió. Hermanos, todo lo que tenemos se podría perder en un solo día. En un solo día. Por eso debemos depender de la provisión divina, la provisión de Dios. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, necesitamos depender de esa provisión que viene de Dios, porque si no, nosotros seremos como esa característica de una cisterna rota. En tercer lugar, la tercera característica es creer que somos indispensables. Oh, sí, todos dependen de mí. Yo soy indispensable. Los demás, si no vienen, no hay problema, pero yo sí soy indispensable. Oh, hermanos, qué manera tan orgullosa de pensar. Mateo capítulo 3, versículo 9 dice así: y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él dijo a los judíos, ustedes creen que son indispensables porque ustedes son los hijos de Abraham y que todo el mundo depende de ustedes. A ver, déjame explicarles, si ustedes dejaran de existir, Dios podría sacar hijos de las piedras. Nosotros no somos indispensables. Hermanos, el único que es indispensable es Dios. Y nosotros debemos confiar en Él. Nosotros debemos depender de Él. Dios quita y pone según su soberana voluntad. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, hablando de Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No, hermanos, Dios es Dios, Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiere. Daniel 2, versículo 21 dice, Él muda los tiempos y las edades,
quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia o conocimiento a los entendidos. Hermanos, el hecho es que Dios nos ha usado y debemos estar agradecidos. Pero el hecho que Dios nos haya usado en el pasado, como decía ayer, no indica o no es garantía que nos usará en el tiempo futuro. Si nosotros no vivimos conforme a su voluntad, Dios nos puede quitar y puede poner otra persona en nuestro lugar. Porque, hermanos, nosotros no somos indispensables. Dios sí es indispensable. La cuarta característica de una cisterna rota es justificar nuestros pecados y faltas. Hermanos, esto es algo muy, muy serio. Y la verdad es que me rompe el corazón pensar en personas que yo personalmente he conocido y seguramente ustedes también han conocido personas así, que estaban sirviendo al Señor. A lo mejor era un pastor de jóvenes, un hermano encargado de la música, un hermano fiel en la iglesia, un diácono, un líder, una maestra de escuela dominical. ¿Quién sabe quién era esa persona? Pero esa persona fielmente sirviendo al Señor hasta que un día ellos dijeron, yo puedo pecar y justificar este pecado. Yo puedo hacer lo que yo quiero hacer. Yo nunca olvidaré un hermano, miembro de nuestra iglesia ahí en Monte Avarín. Y este hermano, maestro de escuela dominical, dejó de ir a la iglesia, se involucró en su trabajo que él tenía. Él, pues de pronto ya no llegaba, no enseñaba su clase. Recuerdo que lo fui a visitar. Y me dijo el hermano Billy, lo que estoy haciendo es un trabajo muy importante. Y es un trabajo solamente por cierto tiempo. Terminando este proyecto, yo regreso a la iglesia. Regreso a enseñar mi clase. Regreso a llevar a mi esposa, mis hijos a la iglesia. Volveremos a ser fieles en la iglesia. Pero por este tiempo, esto es algo tan importante que no tenemos tiempo para ir a la iglesia. Hermano Billy, por favor, le pido que me entienda. Y yo le dije, hermano, yo lo entiendo, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que Dios tampoco. Yo recuerdo que unas pocas semanas después de esa visita recibí una llamada de parte de su hermano. Y me dijo, hermano Billy, mi hermano ha fallecido. El Señor se lo ha llevado. Cuando yo fui a predicar el funeral, él me dijo, hermano Billy, por favor, dígale a las personas que estarán en este funeral que la razón que falleció mi hermano es porque Dios le llamó la atención y él no quiso escuchar. Él no quiso poner atención a la voluntad de Dios. Y saben qué, hermanos, yo nunca olvidaré a ese hermano. Yo pasé mucho tiempo con él, pasé tiempo en su casa, salíamos juntos. De hecho, había salido a ganar almas con él y habíamos pasado muchas veces tiempo juntos. Fue un tremendo cristiano, tremendo maestro, mucha habilidad. Pero Dios se lo llevó. Y Dios se lo llevó porque él empezaba a justificar lo que no es justificable. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero él buscaba justificar eso. Justificar pecados y faltas es una característica de una persona que tiene cisterna rota. Porque aunque llegue el agua espiritual a sus corazones, se disipa, se esparce, deja de haber algo ahí. Y hermanos, Dios no quiere que vivamos de esa manera. La palabra de Dios nos dice en Lucas 16:15, entonces les dijo, hablando Jesucristo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce nuestros corazones, vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Oiga eso, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Los hombres podemos justificar nuestros pecados, justificar nuestras faltas, pero Dios es el juez. Y Él sabe que si hacemos esto, hermanos, caeremos, tendremos problemas. Hermanos, Dios no quiere que sus hijos vivamos de esta manera. Es fácil identificar el pecado de otro. Es fácil decir, hermano, usted está haciendo mal, o hermana, usted debe cambiar esta manera de pensar. Pero la verdad, hermanos, es que lo difícil es ver nuestro propio pecado. El orgullo nos hace ciego a lo malo que hacemos.
Este pecado, hermanos, que deseamos justificar, se encuentra desde el cristiano más nuevo en la iglesia, el que tiene menos tiempo, el que apenas llegó a conocer al Señor, hasta a los hermanos en liderazgo en la iglesia. Puede suceder a cualquiera persona este pecado de buscar justificar sus pecados y faltas. Y hermanos, es una característica de una persona que tiene cisterna rota. Aunque ellos aparentarán tener esa agua viva, fresca de Dios, hermanos, por dentro se están muriendo. Oh, qué triste es cuando una persona abandona a Dios, la fuente de agua viva, y depende de su propia cisterna cavada, cisternas rotas que no retienen agua. La quinta característica de una cisterna rota o de una persona que tiene cisterna rota es sentir que otros me deben algo. Sentir que otros me deben algo. Muchas veces yo he hablado con pastores, con líderes cristianos, y me dicen algo semejante a esto. Hermano Billy, yo fui fiel en mi iglesia. Yo hice el labor que me habían pedido hacer. Yo hice todo lo que yo tenía que haber hecho, pero ellos nunca me trataron bien. Ellos no se preocuparon por mis necesidades. Ellos nunca me llevaban a comer. Ellos nunca me dieron un auto para uso personal. Ellos ni siquiera una bicicleta me dieron. Hermano Billy, esos hermanos nunca se preocuparon por mí. Me trataron como quisieron, y después de que me fui, hasta se han olvidado de mí. Nunca jamás se acuerdan de mí. Oh, hermano, qué peligro es pensar que alguien nos debe algo por lo que hemos hecho supuestamente para el Señor. Si yo lo he hecho para el Señor, entonces Él me recompensará. Si yo lo he hecho para el Señor, ¿por qué estoy buscando dádivas de los hombres? Si yo lo he hecho para la honra y gloria de Dios, entonces ¿por qué pienso que una iglesia o que un grupo de hermanos a mí me deben algo? Hermanos, los cristianos no nos deben algo si es que lo hicimos para el Señor. El maestro de nuestra escuela dominical no nos debe algo si es que dijimos que lo íbamos a hacer para el Señor. El pastor de la iglesia no nos debe algo si es que dijimos que lo íbamos a hacer para el Señor. Yo una vez escuché de un hermano de una iglesia que en una ocasión le prestó su carro al pastor. Después de eso se enojó con el pastor, se salió de la iglesia y de pronto su hija se iba a casar. Y llegaron al pastor y pidieron que si les prestaba la iglesia, si les prestaban sillas, si les prestaban mesas, si les prestaban un salón grande que tenían donde hacer fiestas, y si les podían prestar todo eso y que no les cobraran, y que ellos iban a traer su propio pastor a predicar, y pues iban a dejar un desastre, y querían que todo eso se lo dejara sin pagar ni un quinto. Y el pastor dijo, bueno, hermano, mire, nosotros estamos dispuestos a ayudarle, pero va a tener que ayudar al hermano que pues hace el aseo, es lo correcto. Y él dijo, pastor, usted se ha olvidado que en una ocasión yo le presté mi carro y no le cobré nada. Oh, hermanos, qué triste es cuando pensamos que alguien nos debe algo. Es un peligro pensar de esa manera. Sin embargo, yo creo que a veces esa característica se encuentra muy de vez en cuando en personas que tienen cisternas rotas. Y en poco tiempo se van a enojar, se van a alejar de la iglesia. Van a decir, esa iglesia no supo apreciarme a mí. ¿Ah? Ojo, oh hermanos, qué peligro, qué peligro. Primera de Reyes 2, 15 y 16 dice así. Él dijo, tú sabes que el reino era mío. Está hablando acerca de uno de los hijos de David, y está hablando a la madre de Salomón. Y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Le estaba diciendo, mira, Betsabé, tu hijo Salomón, pues él llegó a ser rey y Dios lo puso ahí, pero la verdad es que Israel me quería a mí. Y la verdad es que yo merecía ese puesto.
Y la verdad es que con todo lo que yo merezco, pues solo te voy a pedir una petición, algo pequeño. Y entonces él pidió. ¿Saben qué, hermanos? A veces nosotros sentimos exactamente como él. Sentimos que merecíamos algo que no nos llegó. Sentimos que la gente nos debe algo, aun cuando decíamos estar sirviendo al Señor. No estábamos sirviendo al Señor si sentimos que la gente nos debe algo. Si sentimos que la gente nos debe algo, es porque desde el comienzo nuestra manera de pensar es: estoy sirviendo a las personas y no sirviendo a Dios. Porque si yo sirvo a Dios, es solo justo que la recompensa viene de Dios. Pero si yo sirvo a los hombres, es justo pensar que de los hombres recibiría la recompensa. Cuando creemos que alguien nos debe algo, a veces nos amargamos. La amargura empieza por ahí y decimos: es que yo debía haber recibido algo que no recibí. Debemos agradecer a lo que otros nos han dado en vez de sentir que lo merecemos. Cuando alguien nos dice algo así: oh, hermano Billy, mira que le acaban de dar esto. Oh, hermano, usted se lo merece. Y nosotros como respondemos: ah, pues sí, es cierto, yo lo merezco. Nos creemos lo que nos han dicho. Ay, hermano, mire cómo Dios lo ha bendecido a usted. Usted se lo merece, hermano Billy. Me han dicho muchas veces. Y yo, como cualquier humano orgulloso, quiero dentro de mí decir: sí, es cierto, sí lo merezco, porque yo soy tan bueno. Oh, hermanos, si empezamos a creer esa clase de palabrería, hermanos, tenemos cisternas rotas. Estamos en una situación muy peligrosa y debemos ser agradecidos por lo que tenemos, agradecidos por lo que nos dan, en vez de sentir que merecemos algo. En sexto lugar, la sexta característica de una cisterna rota es buscar el aplauso de los hombres. ¿Saben qué, hermanos? Esto también es algo muy peligroso, pero a muchos nos ha pasado en alguna vez. ¿Qué nos dice el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 10? Dijo Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiero hablar por un momento con los que son los líderes, los pastores, los maestros. Los demás me pueden oír, pero quiero enfocarme a ustedes, hermanos. Ustedes que están en una posición de liderazgo. Es muy importante entender que el aplauso que necesitamos debe venir de Dios y no de los hombres. Cuando buscamos el aplauso de los hombres, a veces dejamos a un lado nuestras convicciones. A veces dejamos a un lado lo que sabemos que debemos hacer. Y nos ponemos a hacer cosas que no agradan a Dios. Hermanos, eso es muy peligroso, muy peligroso. Cuando yo busco agradar a los hombres, es fácil olvidar a Dios. Yo conocí una vez a un pastor y él reconoció después que había cometido un grave error. Él fue a algunas preparatorias, esto fue aquí en los Estados Unidos, y contrató a las porristas de esas escuelas a que estuvieran en sus rutas de autobús para cierto domingo y que estuvieran ahí estas porristas haciendo porras y todo eso, tratando de atraer gente para llenar sus autobuses y llevarlos a la iglesia. Y luego él permitió que ese domingo ellas pasaran frente aún del auditorio y estuvieran haciendo porras, vestidas, hermanos, honestamente de una manera muy mundana. Y toda la iglesia se llenó de gente y en el momento el pastor pensó que había hecho algo muy bueno porque se habían llenado las rutas, porque se había llenado la iglesia y porque personas nuevas habían visitado en ese día. Pero después esa iglesia empezó a deslizarse. Después de eso esa iglesia empezó a perder su enfoque en hacer la voluntad de Dios. Y de hecho ese pastor después ya ni siquiera estuvo en el ministerio. Todo porque buscaba el aplauso de los hombres. Hermanos, ¿saben qué?
Yo sé que ese ejemplo es horrible, pero a veces nosotros, cuando buscamos el aplauso de los hombres, nos estamos poniendo en un lugar igualmente peligroso. Nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los discípulos tuvieron que entender eso. No era su responsabilidad dar placer a los fariseos, a los saduceos de su día. No. Ellos tenían que agradar a Dios. Y todo lo que hacían era para el aplauso de Dios. Oh, hermanos, Dios nos quiere bendecir y Dios quiere darnos dádivas muy buenas. Sin embargo, a veces nosotros tenemos cisternas rotas. Cisternas rotas porque pues estamos buscando el aplauso de los hombres en vez de agradar a Dios. La séptima característica de un cristiano que tiene una cisterna rota es esto: dudar que Dios hará lo que se necesita. Dudar que Dios hará lo que se necesita. En Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el libro de Primera de Samuel, el rey Saúl estaba cansado de esperar la llegada de Samuel. Samuel era el varón de Dios. Habían acordado dentro de ciertos días de verse en cierto lugar y Samuel tendría que ofrecer la ofrenda del holocausto. Pero Samuel no llegó. El día se presentó y desde temprano el rey Saúl estuvo esperando y pensó que no iba a llegar Samuel. Entonces, ya enojado él y pensando que no tenía otra opción, él fue y tomó la ofrenda del holocausto, la ofreció sobre el altar y justo cuando él estaba ofreciendo esa ofrenda de holocausto, aparece Samuel. Y Samuel le dice: Saúl, ¿qué estás haciendo? Esto no te corresponde a ti. Esto es mi responsabilidad. Esto no es algo que tú debes estar haciendo. Y el rey Saúl dijo esto. Él dijo: Samuel, yo pensé que no ibas a llegar. Y yo sé que habíamos coincidido en este día, pero es que yo sentí que nada iba a suceder y que todo dependía de mí y yo tenía que hacer esto y pues yo no sabía si Dios nos iba a ayudar si no hacía yo lo que tenía que hacer. Y la palabra de Dios nos dice que ese acto de parte de Saúl fue, por decirlo así, la gota que derramó el vaso. Y desde ese momento Samuel le dijo a Saúl: has perdido tu reino. Tú no seguirás sobre este reino. Tus hijos no te seguirán como reyes de Israel. Y fue así. Y todo comienza desde ese momento cuando el rey Saúl, en vez de esperar en Dios, esperar la provisión de Dios, esperar que Dios hiciera lo que era necesario, él dijo: pues si Dios no lo va a hacer, yo lo hago. ¿Cuántas personas no han dicho algo semejante? Si Dios no lo va a hacer, yo lo hago. Si Dios no va a cuidar de ese hermano, yo voy a cuidar de él. Si Dios no va a sanar a ese hermano, yo voy a buscar mejores doctores. Si Dios no va a proveer por esa necesidad, pues a ver dónde encuentro dinero en el banco, algún préstamo, a ver cómo le hago, pero yo lo voy a hacer. Y no dependemos de Dios. No esperamos la provisión de Dios. No estamos viviendo como debemos vivir. Tenemos cisternas rotas. Cuando dudamos que Dios pueda hacer algo, hermanos, desperdiciamos la gloria que Él merece recibir. Yo recuerdo cuando escuché que mi esposa tenía cáncer y que necesitaba una operación y que necesitaba conseguir un doctor. Y pues esto todavía antes de hablar con el doctor. Por 9 días, desde que supimos que tenía cáncer hasta hablar con el doctor, esos 9 días eran los días más largos de mi vida. Había momentos cuando yo decía: Señor, ¿vas a hacer algo? Porque Señor, si tú no lo vas a hacer, ¿yo qué voy a hacer? Yo sentía muchas veces que todo dependía de mí. Yo sentí que a lo mejor Dios no iba a hacer nada. Yo sentí que a lo mejor Dios iba a olvidarse de nosotros. Y claro, Satanás
quería que yo pensara de esa manera. Pero llegó el momento en el cual yo tuve que decir, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. No sé qué vas a hacer. No sé cómo lo vas a hacer. No sé dónde lo vas a hacer. Pero Señor, yo sé que tú vas a hacer algo. Y desde ese momento, cuando yo le dije eso al Señor y se lo dije de todo corazón, hermanos, se levantó un peso de mi alma. Yo todavía no sabía de qué manera Dios iba a cuidar a mi esposa. Yo no sabía quién iba a operar a mi esposa. Yo no sabía de dónde vendrían los fondos que íbamos a necesitar para operar a mi esposa. No sabía nada. De hecho, humanamente hablando, no había ningún cambio, excepto el cambio de mi corazón. Pero todo cambió ese día. Empecé a sentir gozo. Empecé a sentir alegría. Sentí confianza renovada en Dios. Hermanos, qué importante es no dudar que Dios va a hacer lo que se necesita. Cuando dudamos que Dios hará lo que se necesita, desperdiciamos la gloria que Él merece recibir. Al enfrentar retos, nuestra primera reacción debe ser buscar la ayuda de Dios. Cuando yo estuve buscando esposa, yo recuerdo que vino a visitarme Marcy y en un día salimos juntos a ver al notario. Tenía que llevarle unos documentos, actas de nacimiento de un grupo de pastores en el estado de Guerrero, y era yo representante en ese momento ante el INEGI para la asociación religiosa, y también tenía ciertos otros cargos que tenía parte de ser pastor de la iglesia. Entonces era mi responsabilidad llevar estos documentos al notario y las perdí. Hermanos, las perdí. O sea, nunca volvieron a aparecerse en ningún lugar. Eran actas de nacimiento, actas de matrimonio, documentación muy importante de esos pastores. Ellos habían tenido que viajar a Chilpancingo para conseguir cierta documentación y era mucho trabajo de parte de ellos. Y ese folder que yo tenía con toda esa documentación se perdió. Yo sentí que todo dependía de mí. Y yo estaba pero angustiado, hermanos, angustiado. Yo recuerdo que llegué con el notario, le expliqué la situación y él me dijo, bueno, pues tenemos que volver a conseguir toda esa documentación o que tú lo encuentres. Y yo sentí, hermanos, como una pulga tan pequeña y pues insignificante, y estaba tan enojado conmigo mismo. Nos subimos al carro. Y Marcy me preguntó, ¿ya oraste acerca de esto? Y de pronto era como si alguien agarrara un cuchillo y me lo metiera al corazón. Yo siendo pastor, siendo líder, siendo un buen cristiano, según muchos pensaban, yo no había orado. Y ese momento yo dije, Señor, gracias, porque parece que me vas a dar una esposa que entiende la necesidad de la oración. Oh, hermanos, cuando enfrentamos esos retos, nuestra primera reacción debe ser buscar la ayuda de Dios. A veces nuestro enfoque cambia. A veces nosotros dejamos de vivir como debemos vivir. A veces vivimos con cisternas rotas espiritualmente hablando. Y algunos piensan que, pues, tienen el mismo enfoque de antes. Pero si alguna de estas características se ha presentado en su vida, hay que hacer un análisis muy profundo. Voy a repetir estas 7 características. Confiar en nuestras habilidades. Depender de una provisión propia. Creer que somos indispensables. Justificar nuestros pecados y faltas. Sentir que otros me deben algo. Buscar el aplauso de los hombres y dudar que Dios hará lo que se necesita. Hermanos, si usted se encuentra viviendo hoy día con alguna de estas 7 características, por favor examine su corazón. Humíllese delante del Señor. Busque perdón. Dios lo ayudará. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú conoces los corazones de mis hermanos y tú sabes muy bien exactamente lo que deseas hacer en nuestras vidas. Señor, en este seminario de música se ha hecho mucho trabajo. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han laborado tanto para que se pueda organizar. Y Señor, yo te ruego que todo lo que hagamos y digamos sea para tu honra y tu gloria. Pero Señor, si nosotros hoy estamos viviendo con cisternas rotas, ayúdanos, Señor,
a identificar cuáles son los problemas que estamos viviendo, que estamos enfrentando, y Señor, que comenzamos a actuar como debemos vivir según tu voluntad, haciendo lo que a ti te honra, te glorifica. Señor, hágase tu voluntad en nosotros. Te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Si hubiese aquí algún hermano que aún no te conoce como su Señor y Salvador, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Que ellos busquen a alguien y que le digan: necesito que me ayudes para saber cómo llegar a la gloria. Necesito a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero Padre, para los que son hijos tuyos, que a lo mejor están viviendo con cisternas rotas, Señor, ayúdanos hoy a buscarte a ti, la fuente de agua viva, y saber, Señor, que tú eres todo lo que necesitamos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos en esta tarde. Espero que el Señor los bendiga y con el favor de Dios nos vemos mañana. Hasta luego.